Entonces, probablemente durante la clase se me desconecte una que otra vez para que tengan eso en cuenta y no salga algo más. Bueno, como algo por aquí. Déjeme, yo pego un pantallazo del enunciado del ejercicio. Déjeme, entonces pego el enunciado del ejercicio. Y en este caso, pues nos ahorramos como que la escritura porque lo vayamos resolviendo. Voy a ir poniendo de a 3 ejercicios. Voy a poner los 3 primeros. Yo creo que algunos es probable que ya los hayamos hecho en clases anteriores. Yo realmente no recuerdo bien cuáles fueron los que hicimos y no. Pues durante las reuniones que teníamos a veces, así cuando se conectaba alguno, me acuerdo que sí resolvimos varios. Pero como nunca estuvimos todos presentes, entonces vamos a hacerlos de manera independiente. Entonces comencemos con el primer ejercicio. Tengo que A es una clase bien ordenada y me piden probar que si B está contenida en A, tengo que A es isomorfa con B, que B es isomorfa con un segmento inicial de A, una de esas dos opciones. Esto es, vamos a probar que toda subclase de una clase bien ordenada es isomorfa con la clase o con un segmento inicial de la clase. Entonces voy a hacer como para recordarles un poquito y ya ustedes me van contando cómo sería el segundo y el tercero. Entonces fíjense primero que todo en lo siguiente. Si yo tengo que A es bien ordenada, digamos que yo le puse a ella como nombre A y esta es su relación de orden, ¿cierto? Digamos que esto es clase bien ordenada. Entonces, yo tengo que B, donde el orden en B va a ser el orden de A restringido a B, es clase bien ordenada. O sea, yo estoy considerando solamente en B el pedacito de orden que le corresponde. Entonces, lo que tengo son dos clases bien ordenadas A y B. Entonces pasa una de las 3 siguientes cosas. Primero, A debe ser isomorfa con B, o segundo, B es isomorfa con un segmento inicial, o tercero, A es isomorfa con un segmento inicial de B. Ya nosotros sabemos que ninguna clase es isomorfa con un segmento inicial de ella misma, y en particular esto que está aquí no puede suceder. Porque no nos olvidemos que de todas maneras este segmento inicial en B, este B como tal que determina el segmento inicial sigue siendo un elemento de A, puesto que B está contenida en A. Entonces pasa una de dos cosas. O B es isomorfa con un segmento inicial de A, o A es isomorfa con B. En otras palabras, ya tenemos probado el primer ejercicio, ¿de acuerdo? Porque esta opción de acá no puede pasar. Entonces debe pasar una de las siguientes. A es isomorfa con B, o B es isomorfa con un segmento inicial de A. Ojo, aquí tengo como un bosquejo de lo que sería la demostración. Miren que no hice ninguna, no redacté nada, hice el bosquejo simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera en que lo podrían solucionar aplicando ese criterio que les menciono, esa caracterización que tengo de las clases bien ordenadas. ¿Preguntas en relación a eso? Bueno, listo. Entonces, pensemos ahora en el segundo ejercicio. Me dicen que tengo dos clases bien ordenadas y tengo que F es un isomorfismo de A en B y G de B en A. Me piden probar que el uno es el inverso del otro. Entonces yo tengo aquí A, y aquí tengo una flecha que va desde A hasta B, que es F, y tengo una flecha que va de B hasta A, que es G. Y ambos son isomorfismos. Entonces me piden probar que F es G a la menos 1. ¿Qué significa probar que F es igual a G a la menos 1? Esto es lo mismo que probar que ambos tienen el mismo dominio y el mismo codominio, y eso pues es claro acá, el dominio de G a la menos 1 es A y el codominio sería B, y que además para todo valor en el dominio, que en este caso es A, tengo que son iguales, f de x es igual a G a la menos 1 de x. Entonces esto es lo que debo probar, ¿de acuerdo? ¿Cómo pruebo que f de x es igual a G a la menos 1 de x?
Entonces, piensen en lo siguiente. Yo sé algo. ¿Qué es ese algo? Si yo hago f compuesto g a la menos 1, esto va a ser una función, perdón, si yo hago f compuesto g, voy a tener una función que va de a en a. F compuesto g va a ser una función que va de a en a. Y esta función es isomorfismo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué sé que f de a en a es isomorfismo? Porque tengo un isomorfismo acá y un isomorfismo acá. Bueno, de hecho esto debería ser g compuesto f. Listo. Ahora, ¿qué sabemos nosotros sobre los isomorfismos de una clase bien ordenada en ella misma? Que g compuesto f de x y x, ¿qué relación hay entre estos dos? ¿Qué puedo asegurar entre ellos dos? Hay una relación que siempre se tiene con respecto al orden. ¿Cuál es esa relación? ¿Quién recuerda? Profe, que es mayor, no. Pero ¿quién es mayor? La composición. O sea, ¿la imagen o el elemento como tal? La imagen, profe, la imagen. X es mayor o igual que f de x. ¿Sí? Sí, profe. No, no, es al contrario. Es x menor o igual que el compuesto. O sea, tú lo dijiste así, ¿cierto? Así. X siempre está por debajo de... Ujú. Listo. Entonces sería así. Esto quiere decir que g de f de x siempre es mayor o igual que x. Bien. Ahora, apliquémosle g a la menos 1. Ahora, como g es isomorfismo, la inversa de g también es isomorfismo. Entonces, g a la menos 1 de g de f de x es mayor o igual que g a la menos 1 de x. Estas dos se cancelan y me quedaría que f de x es mayor o igual que g a la menos 1 de x. ¿Por qué se cancela g a la menos 1 con g? Pues porque g es biyectiva. Entonces ya tengo esto que está aquí. Entonces ahí tengo la primera condición. De otro lado tengo que f compuesto g es un isomorfismo que va de b en b. O sea que para todo x que pertenece a b, yo tendría que x es igual que f compuesto g evaluado en x. Por lo tanto, me queda que x es menor o igual que f de g de x. Como f es isomorfismo, entonces preserva el orden a la menos 1 de ambos lados y me quedaría que f a la menos 1 de x que g de x, ¿cierto? ¿Es así? Sí, x es menor que esto, aplico f a ambos lados y me quedaría esta condición de acá. Listo. Ahora, la idea es probar que estas dos cosas son iguales, o sea, yo debería probar que f de x es menor o igual que esto. ¿Cómo puedo llegar a la otra desigualdad? A ver, ¿qué se les ocurre para la desigualdad? Profe, f inversa no es menor o igual que f de x. A ver, ¿qué es aquí? A ver, f inversa de esto es menor o igual que f inversa de f de esto. Se cancelan las f y me queda esto. El g de x. Pero yo quiero ese f de x menor o igual que esto. Ahora, lo que se me ocurre es que puedo aplicar f dos veces. No, pero eso no me resolvería el problema. Falta la otra desigualdad. Falta probar que f de x es menor o igual a esto. Y ya no funciona, valga la redundancia. Es que, ¿qué podemos hacer ahí para probar la otra desigualdad? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Alguno hizo ese ejercicio? Profe,
Profe, y si cogemos f inversa compuesto g inversa, porque claro, como el f y g son isomorfismos, las inversas también son isomorfismos. Y yo creo que eso funcionaría. Vamos a ver. F inverso compuesto es G inverso. Entonces, porque ambos están saliendo de A, ¿cierto? A ver, G inverso sale de A y llega a. Yo creo que eso es lo que falta. A ver, F inverso compuesto G inverso. Entonces sería, aplico G inverso aquí y luego F inverso, listo. Esto diría de A en A. Entonces me queda que para todo X en A, X es menor o igual que F inverso de G inverso de X. Y listo, entonces aplico f en ambos lados y me quedaría que f de x es menor o igual que g a la menos 1 de x. Y esto para todo x en a. Muchas gracias por el aporte. Y para todo x en a, estas dos condiciones implican que f de x es igual a g a la menos 1 de x. Y concluimos lo que queríamos, que ambas son iguales siempre para todo valor de x. F es igual a g a la menos 1. En particular, bueno, ya tenemos esto probado. En particular, pues si yo tomo otro isomorfismo, digamos, bueno, voy a decirlo por aquí. Voy a probar la condición particular, pero eso es. Entonces, tendría un isomorfismo así y un isomorfismo así. Entonces, F sería G a la menos 1 a la menos 1. Y la inversa a la inversa de que F va a ser igual. Ojo, eso se sigue porque ya conozco esto. Entonces, si yo tengo dos isomorfismos entre dos clases bien ordenadas, ellos coinciden. O sea, solamente hay un isomorfismo. En particular, como la idéntica es un isomorfismo de A en A, pues ella es el único isomorfismo que hay de una clase bien ordenada en ella misma. ¿De acuerdo? Esa sería la condición. Ya les queda a ustedes como ejercicio redactar estas demostraciones que estamos bosquejando acá. Pues fíjense, si F y G son isomorfismos que van de A en B, entonces G va de B a la menos G a la menos 1 que va de B en A, isomorfismo. Como esto es un isomorfismo, tendría que F es G a la menos 1 a la menos 1, y esto es decir, F igual a G. Y ya tendríamos probada la condición. ¿Alguna pregunta? El tercer ejercicio se lo voy a dejar a ustedes para que lo practiquen. Me lo pueden socializar en la clase del viernes. Voy a ir copiando los ejercicios acá de 3 en 3, hago 2 y les dejo uno. Entonces ya les dejé este. Igual ustedes tienen este PDF, lo que pueden es tomar nota de cuál es el ejercicio y ese lo vamos a hacer en la clase del viernes. La idea es que utilicen el tiempo que hay de aquí al viernes para que los vayan pensando ustedes a ver qué se les ocurre para hacerlo. Entonces mientras copian acá, yo le voy tomando una foto al ejercicio 4, 5 y 6. Bueno, me avisan por favor apenas pueda continuar.
Listo. Bueno, acá voy a hablar sobre la definición de... no voy a copiarlo de atrás aquí porque yo creo que este va a ser un poquito largo. Por eso lo voy a hacer así. Vamos a dar una definición de la exponenciación de números naturales que sea recursiva y que vamos a probar con esa definición estas tres condiciones, y además esa definición tiene que estar bien dada, o sea, vamos a garantizar su existencia y unicidad mediante el teorema de la recursión finita. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Yo quiero definir una función que sea la exponenciación, y ya yo sé que la exponenciación tiene que hacer dos cosas. Y la primera es, vea, si yo elevo m a la 0, esto me debería dar 1. Y la segunda que debo hacer es que si yo elevo m a la n más 1, esto tiene que ser m elevado a la n por m. Entonces, ya casi como que detrás sé más o menos qué es lo que tengo que decir. Voy a considerar una función que va de los naturales en los naturales, y lo que está haciendo es multiplicar por m. O sea, a cada x me lo está mandando en x por m. ¿De acuerdo? Y voy a hacer lo siguiente. El teorema de voy a fijar el elemento m acá. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que me dice el teorema de la recursión finita? Existe una única función, y lo voy a hacer acá, existe una única función de omega en omega, llamémosle gamma, tal que al 0, gamma de 0 va a ser igual a el elemento distinguido que yo tenga. Mi elemento distinguido se va a llamar 1. Gamma del sucesor de n va a ser igual a la función que yo tenía, que en este caso es p sub m, evaluada en n, por así no me va a servir, o sí, evaluada en gamma de n. Es así, así es que dice el teorema de la recursión. Listo. Entonces, eso es lo que dice el teorema de la recursión. Vamos a traducir esto en términos de lo que yo sé. Me está diciendo que hay una función tal que al 0 me lo manda al 1, y al sucesor de n me lo manda en p sub m de gamma de n, es decir, me lo manda en gamma de n multiplicado por m. Listo, aquí tengo la existencia de la función que hace estas dos condiciones, que al 0 me lo manda al 1 y al n más 1 me lo manda al m a la n multiplicado por m. Entonces, si yo le quiero decir a usted, hágame m a la n, esto va a ser simplemente gamma de n, por definición. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos decir que tengo quién es la exponenciación. La exponenciación va a decir así. La función exponenciación va a ser una función que va de omega en omega, que toma a n y a m, y me lo asigna en m a la n. ¿Y quién es m a la n? Es justamente gamma de n. Digamos que voy a poner la base siempre de primera, como por convención acá. Esa es mi función. Ahora, así es como la estoy definiendo. Y cada funcioncita de esta gamma, y este gamma de hecho tiene un nombre, puede ser gamma sub m, porque el gamma depende de la m, ¿cierto? Dependiendo de cada m hay un gamma que hace esto, porque fíjense que aquí la m está fija. Entonces, listo. Esta es la manera en que la voy a definir. Ya que sé cuál es el bosquejo, entonces voy a hacer formalmente, digamos, la escritura. Entonces, sea m un número natural, c igual 1 y a igual a omega, y la función f la voy a tomar como el p sub m. Entonces, el recursión finita me dice que hay una única función tal que m de 0 es igual a 1, que es mi elemento distinguido, y gamma sub m del sucesor de n, que es lo mismo que n más 1, según ya probamos, es gamma sub m evaluado en n, y a eso le voy a aplicar la función f que tenía, que en este caso es p sub m. Esto sería p sub m
de gamma sub m de n. Es decir, esto es justamente gamma sub m de n multiplicado por m. Y en adelante voy a decir que m a la n va a ser simplemente gamma sub m de n. Ojo, y esto pues ya me está definiendo lo que es la exponenciación para cualquier par de números naturales. Listo, ahí tengo que existe la función exponenciación. Ahora, ¿qué me piden además del ejercicio? Ya dio su definición, ya la fundamentó en el teorema de recursión, pues entonces pruebe estas tres condiciones. Antes de probar las condiciones les pregunto, ¿alguna pregunta sobre lo que hicimos, sobre la definición, sobre por qué está bien hecha? ¿O todo está claro? Listo. Ahora empecemos probando, qué sé yo, la parte A. Ya las otras condiciones las pueden, pues, son análogas. ¿Cómo probaríamos la parte A? ¿Qué se les ocurre para probar la parte A del ejercicio? Profe, inducción sobre K, no. Inducción sobre K. Bueno, aquí dicen inducción sobre K, hagamos inducción sobre K. ¿Cómo hacemos inducción sobre K? Entonces, podríamos pensar en algo así. Para la parte A, podríamos decir, vea, sea T el conjunto de todos los K en omega, tales que M a la N más K es igual a M a la N por M a la K. Esto está contenido en omega. Y por un momento, M y N están fijos, ¿de acuerdo? Entonces, el T depende de quién sea esto. Listo. Esto está fijo. Ahora, ¿quién es M a la N más K? M a la N más 0, perdón. A la N más 0 es lo mismo que M a la N. Pero M a la N es lo mismo que M a la N por 1. Y 1 es lo mismo que M a la N por M a la 0, por definición, ¿cierto? Entonces, M a la N más 0 es M a la N por M a la 0. Listo, entonces el 0 está en T. ¿Qué me falta probar? Que si hay un número en T, entonces el sucesor del número está en T. Sea N en T. Bueno, N no, porque ya N le... Pongamos sea K en T. ¿Qué implica esto? Que M a la N más K es igual a M a la N por M a la K. Vamos a ver qué pasa con M a la N más K más 1. ¿Qué es esto? M a la N más K más 1 se puede escribir como M a la N más K más 1, ¿de acuerdo? Por definición, esto va a ser M a la N más K por M a la 1. Bueno, por M simplemente. Y eso es por la definición que hicimos acá, ¿cierto? Que recuerden que la manera de leer esto es que M a la 0 es 1 y que M a la N más 1 es M a la N por M. Estoy aplicando esto. Ahora, por hipótesis, esto es M a la N por M a la K por M. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que decir M a la N por M a la K por M. Y esto es lo mismo que decir M a la N por M a la K más 1. Y esto implica entonces que K más 1 es un elemento de T. Y esto implica que T es inductivo. Por lo tanto, T es igual a omega. Es decir, que para todo K se cumple la condición. Entonces, aunque la M y la N están fijas, en esta prueba ellas no son constantes. Yo puedo generalizar sobre M y N, y en particular se sigue que para todo M, N y K en los naturales, se cumple que M a la N más K es igual a M a la N por M a la K. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos la prueba de esa condición para los números naturales. Y la prueba de estas dos también se hace por inducción sobre K, de manera fijo M y N, aplico inducción en K y luego generalizo. Pueden copiar esto y ya continuamos. Me van contando si hay preguntas.
Nosotros hicimos el ejercicio de la sumatoria acá en clase. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces no vamos a hacer ese. Voy a hacer la otra versión del teorema de recursión. ¿Ya puedo seguir? ¿Sí puedo o no puedo? Bueno. Lo anterior. Bueno, miren, este otro ejercicio yo les había mandado una corrección, o les publiqué por ahí que hicieran una corrección. Supongamos que la familia es directa, supongamos que tengo una familia de clases totalmente ordenadas y que la familia es directa con respecto a esta relación. Es decir, que si yo tengo un par de índices, es decir, tengo un par de elementos de acá, siempre existe un tercero que contiene ambos. Y supongamos que para cada par de índices, tales que una de estas clases esté contenida en la otra, entonces el orden de X y es justamente la restricción del orden que tengo acá. Vamos a probar que existe un único conjunto ordenado que induce el orden de cada uno de estos X y. Bueno, esto es falso, esto acá no es así directo. De hecho, falta una hipótesis para poder probar esta parte. Eso fue lo que yo la corrección que les había mandado. Entonces el ejercicio era hasta ahí, hasta lo anterior. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Ya me dijeron que X, que el único elemento pues, que induce el orden es el único conjunto grandotote que induce el orden en cada uno va a ser, obviamente, la unión de todos ellos. Y voy a considerar a este orden así como la unión para I en I de estos órdenes que están acá. Si voy a coger cada relación de orden y las voy a pegar. Cuando tenga ese orden grandotote, pues ese es justamente el orden que induce cada uno de los órdenes. Entonces, de ahora en adelante voy a considerar la clase E con este señor. Entonces, aquí es claro que si yo cojo este orden y lo restrinjo a la clase XY, él me va a dar este orden pequeñito. Es decir, que si yo tomo a este señor y miro quién es el orden en uno de los pequeños, pues él va a ser simplemente el orden iésimo, que es el que acompaña a la clase XY. Entonces es claro que esto induce el orden de la clase XY. Ahora, digo yo que es claro para mí. ¿Para ustedes también es claro o hay alguna pregunta en relación a eso? ¿Todos tienen claro el por qué? No, profe, no entiendo un por qué. Bueno, listo. Ahora, consideremos un par de elementos. Sean X, Y, elementos de X. Digamos en XY. Ya tengo que XY está contenido en X. Entonces, es claro que estos dos señores, ahora, y ahí se va a hacer claro porque como son elementos de aquí y esto es totalmente ordenado, tienen que ser comparables. Tengo que XY es menor o igual que X, que Y, perdón. X es menor o igual con este orden de aquí, que es el orden de acá, que Y. ¿Qué es lo que significa que X sea menor que Y? Eso, no se olviden que esto es una relación. O sea, que esto significa que X, Y pertenece a este señor.
Pero fíjense que X, este orden de acá, es la unión de todos esos órdenes. Entonces, en particular te queda que XY pertenece a este orden, es decir, X es menor o igual que Y. Entonces, si son comparables aquí con el orden de esta clase, son comparables acá con este orden grandes, ¿de acuerdo? Ahora me toca ver es el recíproco. Ahora, los tengo ambos en X y. Entonces, fíjate, tengo que X y Y están en X y XY están en XY. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que X, Y pertenece a este orden. ¿Por qué? Porque, bueno, y eso lo vamos a probar, que este orden es total, ¿de acuerdo? Es decir, ellos tienen que ser comparables bajo este señor. Esto quiere decir que existe Y en Y, tal que, bueno, voy a ponerle J por un momento, tal que X, Y pertenece al J-º orden. Pero no se nos olvide que estos dos son elementos de X y, o sea, ellos tienen que ser comparables acá. Entonces, este J lo puedo tomar simplemente como Y, por el hecho de que ambos están acá. Entonces, lo que está sucediendo acá es que XY es un elemento de este señor, y eso lo que me está diciendo es que X es menor o igual en su clase que Y. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si X es menor o igual a Y, en esta clase, ese orden como tal se preserva en la subclase XY. Y el orden que trae desde la clase pequeña cuando sube también se preserva, pero es justamente por la restricción. En otras palabras, si tú quieres omitir todo esto, porque de hecho esto es una manera imprecisa de decirlo, lo que puedes decir es que este señor restringido a la clase XY es simplemente este orden. Entonces, ¿qué es lo que? Recuerden cómo se definía la restricción de una relación. X, Y pertenece a R restringido a una subclase B, si solamente si X, Y pertenecen a R y X, Y pertenecen a B. Es decir, dos elementos están en la restricción de la relación AB si ellos están relacionados en la relación grande y son elementos de la misma subclase. Entonces, ¿qué es lo que acabo de ver acá? Acabo de ver que X es menor o igual que Y en la relación grande, si solamente si X es menor o igual a Y en la relación pequeña, digamos la restricción como tal, y ambos están en la misma clase, en la misma XY. Es lo que estoy probando ahí. Más o menos esa es la idea. Ahora sí aclaro un poco. Pero bueno, creo que eso se puede escribir de manera más rigurosa. A ver. Sigamos la prueba. Note que para todo XY en X, X, Y pertenece a X, X no, a este orden de aquí, considerado en la clase XY, si solamente si X, Y pertenece al orden como tal y tanto X como Y son elementos de XY. Esta condición es equivalente puesto que esto es totalmente ordenado y este orden es la unión de estos señores, a decir que X, Y pertenece a este ordencito de aquí. Y esto es lo mismo que decir que X y es menor o igual a Y sub I, con este orden iésimo. Y pongo este índice no va aquí. Listo. Entonces, lo que estoy diciendo es básicamente esto, que el orden que está induciendo este señor sobre la subclase XY es justamente el orden que ya tenía. El orden que esto induce en XY es este orden. Digamos que la restricción es esto. Ahora sí está un poco más claro. Juan Pablo. Profe, más o menos, pues ahorita la vuelvo a repasar, ¿No? sigamos.
por aquí. Tiene y todo esto, y lo consideré como una gran cosa. Todos los órdenes y ese montón de órdenes, hagámoslo así mejor. Voy a dibujarlo en una línea. Ya tengo el ejemplo, digamos, claro para eso. Digamos que estos son los reales. Y piensan en un montón de intervalos acá. Si quieres con extremos enteros, 0, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Entonces, en cada intervalito de estos, supongamos que yo tengo un orden. ¿Qué he dicho? ¿Eso sí aclara un poco o todavía no? Profe, todo este tiempo se le escuchaba como demasiado cortado. Entonces no sabía si era que estaba haciendo alguna pausa o algo o Y estaba ahora, hablando. bueno, es que como les dije, el internet es un poco malo. Ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Ya se escucha bien? Sí, Bueno, voy a borrar esto. Les decía era, mira, considera que tengo una línea, la línea de los reales. Y aquí tengo los intervalos con extremos enteros. Cada intervalito de estos tiene un orden, ¿cierto? Cada uno de estos es totalmente ordenado. Ahora, si yo los pego todos, lo que obtengo es el orden de los reales y el conjunto de los números reales. Si yo restringo el orden de los números reales, si yo los restringo a uno de estos intervalos, ¿qué es lo que me queda? El mismo orden de aquí. Entonces, digamos que el orden de aquí se llama orden 1, 2, y el orden de acá se llama esto. Entonces, cojamos dos números. Yo tengo que un medio es menor o igual que 1 por profe, acá en el chat de Teams están diciendo que tampoco le estamos escuchando. Pues, profe,